Hola, estamos acá con José David Castilla. Tú eres escritor. Eh, Queríamos hablar hoy, pues, para que nos contaras un poco de tu blog y de los cuentos que estás escribiendo en este momento. Ok, bueno. Sí, soy, pues podría decirse escritor. Em, Empecé en este cuento más o menos como a los 14 años. Ahí fue cuando me interesé por el tema de la escritura. Gané un concurso en el diario El Espectador, se llamaba La Música y la Fábula, más o menos cuando tenía como 18 años. Ahí decidí estudiar comunicación social y periodismo. Y me empecé a encarretar con todo este tema de las letras, de la escritura, de la lectura. Tanto así, pues me gané una beca con el distrito de los talleres distritales que hacen aquí en Bogotá. Ese fue el taller distrital de cuento de la ciudad de Bogotá. Y ahí fue que dije, como, bueno, pegué el salto a seguir explorando un poco más este tema de la literatura, a abrir mi blog personal. Lo llamé La Ñagaza y lo pueden buscar como castillajose.blogspot.com. Igual lo estoy como reestructurando y eso para volverlo un poco más como con toda esta onda del diseño web y bueno, y Claro. todos estos temas. Y pues ahorita estoy terminando de escribir un libro de cuentos, es un libro pues por ahora inédito, se llama Algo extraño pasa en mi hogar. Son una serie de relatos, algunos de ellos ya los he publicado en revistas tanto de Colombia, México y Uruguay. Súper chévere. O sea, que has escrito toda la vida, básicamente. Pues sí, sí, digamos, es desde adolescente. Ya, Ahí fue que me surgió como la inquietud. Y a uno el tema como que le rebota por la literatura que lee un poco. sí. Más como saliendo del contexto académico, porque cuando uno es chiquito lo ponen a leer en el colegio, ¿no? Como léase tales obras para la próxima semana y demás. Y a mí ahí no me había encartado. A mí casi de hecho no Ya. me gustaba ese tema. Fue un día, fue a la casa de mi abuela, me robé un libro de su biblioteca que era Los cachorros y los jefes de Mario Vargas Llosa. Ok. Y ahí fue que dije, o sea, lo Ahí empecé a sí, leer y... algo Exacto. cliqueo que llaman. Sí, y llegaba en la noche, llegaba a estudiar, terminaba de hacer mis tareas y me ponía a leer. Me ponía a Sí, leer y entonces súper empecé a coger un chévere. hábito y dije, uy, esto me encanta. Súper chévere. ¿Y qué más escritores te han marcado así en tu camino? Mm, pues digamos, ha sido como por ejes. Primero, el primero que me marcó muy fuerte, pues digamos, este libro de Vargas Llosa me gustó mucho, pero no fue como mi eje. El primero que me marcó así muy fuerte fue Ernesto Sábato, cuando leí sobre héroes Mm. y tumbas. Más o menos estaba pasando por una época complicada en mi vida. Había salido del colegio, mis papás se habían divorciado, mi abuela pues había fallecido, mi primer perro había fallecido y demás. Me sentía como un poco agobiado. Claro. Y a través de la lectura de esa obra que es súper oscura, que tiene unas densidades muy fuertes, toda esta situación del conflicto en Argentina, pero también esta parte humana de los protagonistas, hizo como algo en mí que dijo, wow, aquí hay algo como que me acompañó en esa oscuridad. Después llegó un tiempo cuando estaba en la universidad, me acuerdo que me marcó mucho un escritor que se llama José Donoso, es un chileno, y hay un libro que él tiene que se llama El obsceno pájaro de la noche, tiene también todo este tema de la locura, de la represión, de la oscuridad, de unas imágenes súper fuertes de lo que va ocurriendo dentro de la misma lectura y la forma en la que lo narra Donoso es maravillosa, uno queda como O sea que impactado. te llaman harto los temas como psicológicos, se podría Sí, decir. exacto, sí, más como los dramas psicológicos por ese sentido. También, digamos, otra cosa que me gustó mucho, que me gustaba mucho en esa época que uno tuvo como adolescente, yo era como más freak, un poquito más ñoñito, por decirlo así. Mm, Me gustaba mucho el anime, pero me gustaba mucho el anime psicológico. O sea, en ese momento estaban Mm, dando Evangelion, me gustó bastante. Y una serie que se llama Serial Experiments Lane, que es como de todo este tema de la interweb,
del aislamiento. Son cositas como que los temas lo van llevando a uno en donde uno quiera que se vaya metiendo. Está chévere esa recomendación. Yo siempre trato de ver anime y voy con toda, pero hay algo como de la... O sea, la estética es muy chévere, pero hay algo como del ritmo de la historia que a veces siempre me... Claro. Como que yo no espero otra cosa, no sé. Es que igual todas esas cosas con animación requieren como de una conexión ahí grande con Sí. como con todo el concepto de producción. O sea, a veces cuando la cosa es filmada es como más fácil, ¿no? Sí, pues es que digamos, el anime tiene algo como... Yo no sé qué pasa, había gente que le huye al anime. No sé por qué, Sí. no sé por qué. Es un tema como estético un poco. A mí me pasa mucho que me parece muy bonito, pero no entiendo, o sea, a veces como, pues, o sea, es chistoso porque, pues, digamos, Dragon Ball sí era algo que yo veía todo el día, pero ya cuando lo veo en otros programas, como de los pelos morados y azules y o Claro, sea, eso a veces como que claro, la estética es como un no es poco lo que nos creepy, come. no sé por qué no conecta tan padre. Sí, eso es algo extraño. Yo no sé, digamos, cuando yo estaba como en esta edad adolescente un poco, tuve la suerte de que teníamos un canal que se llama Locomotion. En Locomotion pasaban series de todo tipo de anime, ¿no? Sí, Ahí pasaban Evangelion, pasaban esta serie de Ghost in the Shell, hace poco de hecho le hicieron una película con Scarlett Johansson y toda la cosa. sí. Y un montón de series súper crudas, súper pesadas, con una estética bien, bien extraña. Y después lo pasó a convertirse en Animax, Sí, donde ahí pasaron una serie que me encantó, que me marcó mucho, Full Metal Alchemist. sí, Y un montón de series así como que uno va conociendo y, digamos, es un mercado que, no sé, ha evolucionado. Lo extraño hoy en día es que hay tanto anime que ya uno no sabe, porque hay mucho anime que es muy malo. O sea, hay historias que no cuadran, porque es una industria, literal, es una industria claro. que va produciendo todo como salchichas. Igual a todos nos pasa, todos hemos hecho Claro, productos de los cuales no estamos tan claro, orgullosos, claro. pero Pero antes, mira que antes pasaba que se seleccionaban. O sea, los animes que a nosotros nos llegaron como en los 80 y los 90 los seleccionaban previamente las distribuidoras y la gente venía y los conocía pues de esa forma. O sea, como sí, que ya venían preseleccionados. Hoy ya, hay un ok, mercado muy abierto y entonces uno no sabe por claro. dónde se mete. Aunque eso es bueno también, pues hay más acceso, Exacto. pues obviamente hay acceso también a unos que de pronto no llegan tan fácil. Exacto. Sí, es que eso es De lo pronto complejo. encontrar el que a uno le gusta de pronto es lo más difícil. Y a veces uno se agobia hay tanto que no sé por dónde coger. Eso yo creo que pasa con todo, ¿no? Un poco. Sí, claro, y el lugar en donde uno lo ve, porque pues digamos en Netflix hay anime, Claro. pero de pronto pues si tú buscas en algún otro lado, hay más. Exactamente. Y creo que con la literatura pasa algo parecido, ¿no? O sea, como que tú tienes, digamos tú en qué revistas has escrito. En una revista que se llama Marabunta, es mexicana, es una Ok, revista ya grandota, tiene sí, digamos, yo no la conocía. 10 años, digamos, son de estas revistas independientes que buscan sacar escritores emergentes. Una revista de aquí, un proyecto nuevo que se llama Extraversa. Sí, Ellos ya van como por la tercera edición. Yo salí en la segunda, se llamaba Hábitos Corrosivos. Ahí también publiqué un relato en el diario El Espectador, en una sección que tienen de microrelatos. Y recientemente, bueno, en otra revista que se llama Literariedad, que es una revista de Pereira y tenía conexiones con personas en Montevideo. Y en el comité editorial estaba, si mal y no estoy, estas Juan son Manuel revistas Roca. virtuales Virtuales y y físicas, físicas, digamos. pero tienen, digamos, lugar virtual. Sí, su nicho es Se el me- tema virtual, pero a veces sacan pues ediciones físicas de las cosas que publican. Toca que al final nos des todos los links para ponerlos Claro, en la descripción y eso, porque digamos, pues yo no lo tenía tan claro que existían esas revistas como de literatura alternativa. claro, claro. Digamos, son cositas que tiene esto de la virtualidad tan extraño, ¿no? Un poco salir de estas revistas literarias. Pues tampoco es que ha habido revistas literarias hegemónicas en Colombia. Se me ocurre como, pues ni hegemónico ni nada, pero que de larga duración y con mucho prestigio, El Malpensante, por ejemplo. O en su momento estaba la revista Hoja.
También cuando publicaban literatura o crónicas de largo aliento en Soho, por ejemplo, Sí. que son esas casas editoriales consolidadas, pero pues esto es gente que está como desde el underground, desde las facultades de literatura, desde gente que le gusta escribir y dar a conocer pues todo este boom que se está dando en diferentes partes para sacar productos muy, muy bonitos, muy interesantes. Y cambiando un poco de tema, ¿tú qué haces cuando te sientas a escribir? O sea, ¿tratas de tener una disciplina, decir de 6 de la mañana, 10 de la mañana escribo? ¿O más bien tratas de aprovechar como un momento en donde tengas tiempo y tengas como el mood adecuado? ¿Cómo es tu proceso, digamos? Lo primero, digamos, para cuando me sale una historia, surge generalmente es una idea por aparte, una frase, algo que veo en la Como una calle y lo imagen, anoto. algo que Exacto. te atrae realmente, o sea, como algo bonito, algo interesante. Exactamente, o sea, hay un punto, una situación que yo digo, me gusta esto. O a veces hago también, la otra es donde veo algo, alguna historia, Sí. alguna estructura que me parece interesante, digo, voy a coger esto y lo voy a transformar. O sea, lo hago para mí, lo transformo. Ok, como una Exactamente. adaptación bien suelta, bien, Sí, o sea, algo así. digamos, un evento de lo que sea. Yo, digamos, hay un cuento que tengo que se llama Lo que nunca fuimos. Y ese cuento surge de una historia, o sea, estaba viendo una película de Ingrid Bergman que se llama Noche de Circo. Y en Noche de Circo hay una parte en la que los personajes se preguntan, se tienen que ir y dicen, ¿y qué vamos a hacer con el oso? Tenían un osito Sí, en una jaula. Yo dije, ve, qué chévere pensar esa situación como, ¿y qué vamos a hacer con el perro cuando una pareja se separa? sí. Entonces yo dije, podemos Y extrapolarlo ahí a un sacaste contexto toda la historia, eso es súper chévere. y ahí voy esbozando como, listo, ¿dónde quiero enfocar la historia? O sea, de este evento detonante de por qué una pareja llegaría a preguntarse qué va a hacer con el perro. O sea, pues porque pues, se separaron probablemente para siempre. Entonces ese detonante, y entonces empiezo a estructurar como mi historia, construyo los personajes, les voy haciendo como una historia previa y después todo eso lo conecto a veces de un solo... Yo intento sacarlos como de un solo tajo los cuentos. O sea, Ok. cuando me siento a escribir, que sea... que explotar ahí todo lo que más pueda. Así me tengo que acostar a las 4 o 5 de la mañana y uno queda súper agotado. Pero prefiero eso a hacerlo como por pedacitos porque a veces uno como que se le va la idea. Entonces lo Sí, que yo hago es más bien trabajar mucho la idea antes para que el día que yo me siento a escribir... trabajarla como irla pensando en la cabeza, Exactamente. como irla... Exactamente, como ir como dirigiendo la historia un poco. Y ya después de tenerla escrita viene la parte que es real. Lo que yo realmente considero que, y también Monterroso lo decía un poco, es que la corrección, la relectura, Ok. volver a leer, volver a corregir, O sea sacar que tienes como cositas. esos tres pasos. Uno, pues desde que la concibes y vas como en la cabeza irla armando, pero sin todavía sentarte. La sentada tratas de hacerlo y después tratas de editar como con mucho amor y no dejarlo ahí botado, algo así. Exactamente, exactamente. Está chévere, está Aunque chévere. Chekhov tenía un consejo, este grandísimo cuentista ruso, que es, téngalo ahí, escríbalo. Es más, él Sí, decía, hágalo también de un solo tajo y escóndalo en un cajón y déjelo ahí un año. ya. Y al año vuelva a ver si la Es historia sigue como viva. parecido, pero con como una fermentación ahí. Algo así, exactamente. Exactamente. Uno Sí, deja un vino fermentar la ahí. historia. De hecho, las historias son muy orgánicas. Yo creo que eso en todo, cualquier tipo de creación personal es Sí. muy orgánico. Eso es como la relación con la naturaleza, con las plantas que uno tiene, no sé, con el perro incluso, que uno, es una cuestión orgánica de irla llevando y a veces Y sale que, en uf, hechos históricos y eso a veces te gusta mirar o no tanto. pero historia como Pues reciente, no, como un actual. libro de historia, la historia de Colombia o algo así. Me gusta explorar muchas capas como de lectura, eh, pero más como filosofía Sí. y es que tanto, bueno, por ejemplo, libros de historia de Colombia, pues hay algunos interesantes, pero realmente uno Sí, no igual de abarca. pronto en una novela o algo uno encuentra más esa parte como de más imaginativa de la historia.
O sea, de pronto uno le saca más el jugo a si es una novela, pues en Ujú. Colombia vieja, que si es un libro de historia de esa de esa época, ¿no? De pronto, Claro, pues mira que yo he visto como, ya que lo mencionas un poco, en tema de literatura, de los grandes autores aquí hay como una inquietud muy grande por la historia, ¿no? Por sí, volver a la historia colombiana, volver a narrar, no sé, el tema del Bogotazo, volver a narrar la violencia, toda esta época de literatura de violencia que hubo, pues donde salieron grandes obras, como esta de Cóndores no entierran todos los días, o El Cristo a espaldas, incluso estaba La pájara pinta sentada en el verde limón, una gran novela sobre la violencia, pero también hay un boom, a mí me parece ya exagerado, del tema de la violencia, de los paramilitares, de la guerrilla, del conflicto armado. claro. No, no llega como a esa inocencia chévere de concentrarse lo que tú dices en una frase, sino si uno va como con la idea Claro, 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 es más digamos, difícil. es que es complejo porque y es un debate grande, es un debate muy grande de qué tan relacionado debe estar el artista, el escritor, con el conflicto, con el contexto que lo rodea. Hay unas escuelas que dicen que debe estar enteramente relacionado y que no debe estar separado de su contexto sociopolítico, y hay otras escuelas que defienden más como la creación por la creación, ¿no? Sí, Un poco lo que dicen, no sé, este tema Borges, Sábato, donde Borges tenía sus inquietudes personales, no se intentaba involucrar tanto en política, aunque se involucraba. Y o por ejemplo un Sábato que tenía más estas novelas de corte, no tanto un tanto políticos, pero sí sus inquietudes estaban muy pegadas a lo que estaba ocurriendo en la época. Entonces, pues no sé, digamos, en Colombia pues tampoco uno puede totalizar y decir, no, es que no, aquí no claro. se ha hecho, ta, ta, ta. Pero Sí, yo sí no, no. siento que hay una No, sí, yo tendencia. creo que esa tendencia de la que hablas es muy real, o sea, no creo que te lo esté inventando Sí, para no, nada, ¿no? entonces yo veo una tendencia muy hacia lo político. Claro que en la última época, pues no se ha dado tanto, y ha habido mucha diversificación en distintas obras, pero pues también en este, por ejemplo, en este tema del conflicto, de lo conflictual, del conflicto armado y demás, obras interesantes, Los ejércitos de Belio Rosero, por ejemplo. Y a mí me parece que es una de esas grandes novelas que ha dado la literatura colombiana reciente, si mal no estoy, esas del 2008, 2009. Y, o sea, lo que narra es tan real, pero al mismo tiempo tan cruel y tan dantesco, que yo la he leído dos veces esa obra incluso. Y las dos veces la he leído de una sentada. Porque lo que me impresiona de esa obra de poder bajar hasta el infierno más dantesco, más cruel y más sádico, y al mismo tiempo revela un lado humano. No se queda solo en lo político, decir aquí están los malos, porque ni siquiera en los ejércitos no sabemos ni quién ataca, son solo ejércitos anónimos. Y al mismo tiempo hay una parte que es el lado humano, el personaje central, que tiene un montón de conflictos que uno a veces se siente identificado y al mismo tiempo lo rechaza. Y yo creo que es ese eje, ese eje de lo universal, del universal, de poder narrar la condición humana sin despegarse del contexto sociopolítico que lo rodea a uno. Es un equilibrio, yo al fin lo veo como un equilibrio. Sí, también algo, y digamos, o sea, ¿tú crees que esa tendencia de hacerlo, de concentrarse en la política en la actualidad, de pronto voluntaria o involuntariamente quita un poco ese lado humano? Pues no creo que per se lo quite, o sea, que Sí, uno se enfoque o sea, voy a hablar de, no sé, de la guerrilla, por ejemplo. sí. Eh, pero pues, ¿por qué voy a hablar de la guerrilla? Que ahí es donde yo No es voy al tanto, punto. claro, no es tanto el personaje, sino tú Exacto, dices más es el primer, qué tan honesto es no lo que estoy diciendo, sino mi interés o exactamente. sea, mi primera, si estoy enamorado del tema o no, más o menos es como esa idea. Exactamente, es como la inquietud. Yo el arte siempre lo he concebido mucho, y la creación como la inquietud. Es una inquietud existencial porque pues uno a fin de cuentas crea un mundo. O sea, lo que sea, las películas que vemos son un mundo, empieza y termina. Y quien lo dirigió, quien lo creó, es el creador de ese mundo. Y uno, ¿por qué va a crear un mundo? Ahí debe haber una inquietud detrás, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a hablar de la guerrilla? ¿Yo por qué voy a hablar de los paramilitares?
solamente porque es el tema que me ha rodeado y tengo la obligación de hacerlo, o porque tengo una inquietud que hable sobre la violencia, la degradación humana, por ejemplo, que es un poco, tomando el tema de los ejércitos, la degradación humana. O, por ejemplo, en el tema de las novelas de Fernando Vallejo, él habla de su vida, de su crecimiento como ser humano, de sus inquietudes, de su adolescencia como un joven homosexual en Medellín, por ejemplo, en El Fuego Secreto, o de su infancia idílica en Los Días Azules, o de la muerte de su hermano el desbarrancadero, por poner algunos ejemplos. Y él tiene unas inquietudes que al mismo tiempo rodean ese conflicto. Entonces es una dualidad entre lo que me pasó a mí y lo que yo veo que está ocurriendo en el mundo. Ahí es donde yo veo que va el punto genuino de decir, bueno, trabajemos aquí, o sea, exploremos este punto. A mí me gusta pensar, pues no necesariamente en lo político, pero sí como en la parte social y eso, el arte pues puede aprovechar harto, como uno igual le toca hacerse publicidad, ¿cierto? Claro, claro. De muchas maneras, porque igual, inclusive a mí siempre me impresiona que a los escritores muy difícil porque pues si yo tengo una canción, pues yo tengo que hacer un esfuerzo grande para que la persona no, y tomé 3 minutos de su tiempo para escucharla. A un escritor le toca convencer a la gente, pues obviamente a través de la obra también, pero o sea, sentarse a leer un libro no es nada fácil. Exacto. Y además aquí que son caros, ¿no? Es la Y otra. también está la parte, entonces sí, o sea, a veces también, digamos tú ¿cuál es tu estrategia publicitaria más con la que más te sientes cómodo? O sea, ¿cómo quisieras avanzar pues en tu carrera, por decirlo de alguna manera? Pues lo que me ha funcionado, o sea, ha sido directamente las redes sociales, o sea, Sí, principalmente Facebook e Instagram, donde hay sí. hartas difusiones. Lo que hago son lecturas o de partes de la obra o Ah, también igual vamos uso a hacer una lectura al final, ahorita. ¿no? Sí, claro, claro, ahorita Es al la final idea. podemos hacer una lectura de un pequeño cuento. No, perdón, pero te interrumpí. Pero no, no, tranquilo. Y igual, un celdas tiene que ingeniar también en este mar de información, ver cómo ser más atractivo. A veces una imagen con un apartado, con algo que resalte, o el mismo hecho de publicar en estas revistas, porque pues ellas tienen su comunidad, entonces uno va llegando a esa comunidad y así al mismo tiempo uno se va dando a conocer, digamos, es un poco lo que pasa. Otra cosa que he visto de los círculos emergentes, digamos, aquí por ejemplo en Colombia hay unos movimientos literarios muy muy interesantes que pues paga la pena ver, comprar esos libros, hay editoriales pequeñas que están sacando cosas muy 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 hermosas. Por ejemplo, Ruido Ediciones es una editorial muy reciente, ha sacado tres grandes obras por las que yo he leído de poesía. Michael Benítez Ortiz es uno de esos poetas jóvenes. También está la editorial Mala Sangre, es una editorial que también ha sacado en papel y ha sacado digital. De hecho, el cuento que les voy a leer pues pertenece a una antología de cuentos reciente que sacó Mala Sangre, está Roca Ediciones, Laguna Ediciones, una gran cantidad de pequeñas editoriales que se están volviendo grandes. Es un movimiento que está pues generando su repercusión y al que pues habría que, no sé, pensarlo 1 o 2 veces, tal vez no comprar este libro de Planeta de 40.000 pesos, sino intentar invertirlo un poco a estas otras literaturas, a estas otras voces. Que ese es el problema, yo creo que hay hoy en día pues quiero diversificar lo que veo, quiero escuchar otras cosas, quiero leer algo nuevo, o solo me enfoco con lo que está en el escaparate de las grandes vitrinas comerciales. Con la literatura es más complejo porque es más tiempo el que uno le tiene que dedicar y además es más caro, o sea, por más editoriales independientes te sacan un libro, digamos, 30, 35.000 pesos. Y mucha gente no está dispuesta a pagar 35.000 pesos por un libro. Y, o sea, digamos, uno tiene que entender que pues, en ese mercado la cosa se hace un poco más compleja. Mientras que con las canciones está YouTube, es gratis. Claro, la monetización viene de los anuncios y eso. Exactamente. Con la literatura tienes que venderlo porque si no, pues no hay Exactamente. nada O que sea, o hacer. es la hora o es la hora. Es algo como muy, muy de uno. Hmm. Entonces aquí pues hay unos gigantes que comercializan, están obviamente pues estas grandes editoriales y en esa comercialización pues uno pelea con la atención, la guerra es esa, la guerra es la atención de la persona que consuma.
Ese es el objeto, al final. Sí, los espacios es algo complicado y pues también el grupo editorial y ese tipo de cosas, porque pues claro, o sea, digamos en las redes tú tienes un espacio que tiene un alcance muy grande, pero el espacio es para todo. Es un espacio Exacto. para hablar de política, para hablar con la novia, para a poner fotos, para... Entonces no es un espacio dedicado solo a leer, solo a explorar cosas. O sea, eso a veces solo dar un espacio, estoy diciendo que harto de la nostalgia esa pues que a veces la gente o hasta uno mismo siente de la manera que las cosas eran antes en respecto a cómo se consume, a cómo tenía mucho que ver con que inclusive la nostalgia que mucha gente tiene por las iglesias, ¿no? Un poco. Por ir todos los domingos a la iglesia, aunque obviamente todavía mucha gente lo hace, pero eh, es como de pronto ese, falta un poco ese valor, o sea, como retomar esa base tan sencilla de toca asignar un espacio a esto para que esto coja valor, ¿no? Claro, sí. Digamos, en las redes sociales el tema es muy extraño. O sea, y a mí siempre me ha causado un poco de extrañeza eso, porque pues, digamos, donde estoy yo y la parte generacional en la que estoy, pues yo crecí cuando empezaron a crecer las redes sociales. O sea, mi adolescencia estaba con una versión beta del Facebook. Yo alcancé a tener Sí, el MySpace, MySpace era High el beta Five y todas realmente. estas cuestiones. Las redes no eran tan invasivas y uno podía llegar a más gente. Es muy extraño. Yo tenía una página en una red social que se llamaba Taringa. Sí. Era esta red social argentina donde pasaban muchas cosas, pero habían comunidades. Entonces, cuando uno publicaba algo, llegaba a un alcance de una comunidad. Incluso en ese entonces, tenía como 15 años, me contacté con una persona de Buenos Aires y una persona de Pasto e hicimos una revista así amateur de anime, de videojuegos y de literatura. Y era una cuestión, y alcanzamos a hacer 3 o 4 números. Y yo nunca imaginé que eso podría ser posible, porque cómo carajos, literalmente me pude contactar con estas personas al otro lado del mundo o al otro lado del país, por lo menos, y sacar algún proyecto que era un trabajo mancomunado. Eso me pareció como muy bonito. Pero a medida que ha evolucionado el tema de las redes y la información y vender la información, la cosa ha cambiado, digamos, muy, muy fuertemente. Porque cuando uno se mete a su Facebook, a su Instagram, uno se engancha y uno queda enganchado tiempo. O sea, digamos, este documental de las redes sociales, la verdad de las redes sociales que sacó hace Sí. poco Netflix, explicaban ese tema de cómo se vuelve esto una adicción. Antes no era eso, porque el tiempo era muy limitado y cuando uno se metía a su computador, porque ni siquiera estaba en el celular, no se metía al computador, el acceso era súper limitado, ¿no? Entonces, digamos, el engancharse a ver nada, porque uno no ve nada, 1 hora o 2 horas me parecía bastante diferente. Obviamente, pues, toca jugar con estas reglas, ¿no? Así está puesta la mesa y así que jugar. Y digamos, esta Taringa todavía existe, ¿cierto? No, ya murió O ya hace... murió ya oficialmente. No, pues está todavía ahí como medio vigente, pero pues ya murió. Pues porque una manera de verlo es como, ok, es cierto que está el Instagram, pero todavía existen estos foros más pequeños, ¿no? O sea, tal vez... Claro, digamos de esas redes que yo veo que están como generando fuerza por otro lado, Reddit. Y Sí, Reddit Reddit es hizo súper... exactamente, o sea, súper ma- de nicho un poco. se alcanzan a formar nichos más claros, ¿no? O sea, como Claro. más especializados o más... Y tienen enfoque, digamos, Reddit tuvo este tema de las inversiones hace poco en la bolsa. Fueron Sí, 1 millón de personas, si mal no estoy, en un grupo de Reddit de la bolsa y lograron tener un impacto real en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, la cosa, digamos, ese tipo de organizaciones, pues yo creo que hay que fomentarlas. Pero, por ejemplo, otras plataformas pues han ido desapareciendo, es normal. Y hay estas hegemonías que toca como ir viendo uno desde este lado más pequeño, más particular, cómo juega para lograr un impacto y el impacto que uno quiere, que eso es lo bueno de hoy en día, que uno puede seleccionar
dónde quiere impactar, a ver si su obra puede tener un mayor enfoque, ¿no? Sí, también pues toca monetizar, o sea, toca que, sobre todo si tú quieres ser escritor a largo plazo, pues obviamente puedes hacer muchas cosas y ser escritor pero pues siempre, o sea, más allá de si es un trabajo a tiempo completo o no, la idea es que igual pues el valor de tu trabajo sea sea el que sea, o sea, se va a entender, sea el que la gente le vaya a dar, pero por lo menos que esté esa avenida para que la gente dé algo de vuelta. Claro, digamos, sí, ese es como el ideal, que haya una retribución, al menos. Pero pues uno tiene que también enfocarse qué tipo de retribución quiere. Y eso también depende de uno qué tanto le meta la ficha al asunto, ¿no? Eh, ya si uno se mete, por ejemplo, a sacar una publicación en físico y eso, pues uno quiere que esta publicación se venda y eso. Eh, pero pues, digamos, en mi enfoque, yo lo que quiero es como poder hacer una obra que la gente lea. Que Sí, la gente lea, que tenga algún tipo de discusión y pues que alguien la coja y diga, wow, interesante, o diga, no, esto es basura, pero bueno, pues al menos uno creó algo para que alguien más lo reciba, es un poco como la quietud que yo tengo. sí, a mí el tema de la publicidad y de la nueva, ¿cómo se dirá eso? Pues el nuevo paradigma, no, No, cómo paradigma, se yo diga. creería. Eh, creo que pasa por un lado raro y es como en qué, o sea, qué tanto vale la pena centralizar y no, o sea, hay como un juego ahí que todavía siento que no tenemos muy claro, tal vez siempre ha existido y apenas, o sea, es de pronto esa inseguridad que uno siente cuando ya no es tan ignorante de algo, eso que llaman el... Ah, el síndrome Sí, es... que uno cree que sabe algo y ya se Sí, cree de muy pronto es superior. ese bajón, de pronto el bajón que sentimos es más eso, ¿no? Que ya sabemos un poquito más. Puede ser, digamos, es Pero probable. sí, sí hay algo ahí que, pues un poco inclusive este espacio tiene un poco de eso, o sea, como que queremos seguir explorando la idea de conectar la persona que hace arte y la persona que quiere Claro. consumir arte. Eso siento que es un tema demasiado importante que no es, pues digamos, o sea, pues yo no soy el lector más lector del mundo, pero a mí me gusta leer y me gustan los cuentos porque pues son mucho más digestibles que una novela, ¿no? Claro, y la época actual digamos, es más... Y pues yo no conocía ninguna de las revistas que tú me acabas de decir, entonces hay algo ahí raro, ¿no? Hay una que no se puede como tocar todavía, pero Sí, estamos en un punto en el que hay mucha gente haciendo cosas, porque hay mucha gente haciendo cosas, digamos, hay gente que está haciendo música desde su propia casa, ¿no? Están todos estos home studios y demás. Hay gente que hace, pues que escribe y que tiene la posibilidad de publicar o de autopublicar, ¿no? Muchos libros en Amazon o en los blogs o en los foros incluso. Eh, Fotógrafos, Flickr, Instagram y demás, pero no hay ese puente, o sea, ese puente de generar espacios donde se discuta más que todo, donde las obras se reúnan, donde la gente pueda hablar de lo que hace también, un claro que poco, sea un pues, plan chévere, que haya comida, que claro, sí, haya... una buena polita por ahí dando vueltas. que sí. Y digamos, como llegar a esos espacios de unir, donde dejemos este sectarismo un Y poco... también es una cosa como económica, porque pues es importante que haya un plan, pero también es importante que esté la posibilidad de hacer el plan y Claro. que no todos estemos quebrados y no se pueda Ese, no se- tomar ese una sería pola. ese sería el ideal. Pues lo digo pues porque todo está conectado, ¿no? O sea, uno a veces ve, sí, la literatura como una vaina ahí Sí, en el digamos que ese es cielo que, pero pues no, realmente pues tú que lo haces sabes que no es eso, ¿no? Sino es más como, o sea, es una, a veces diciendo que la palabra expresión se queda corta, porque, o sea, pues expresar es, o sea, pues sí, yo te digo, hay un perro, ahí me estoy Mm, expresando. Pero pues digamos, es casi como es un mejoramiento casi, ¿no? O sea, o sea, cuando tú te dedicas horas y horas a escribir,
tú lo que quieres es que cuando alguien lo lea, esa persona mejore de una manera u otra. Bueno, no sé si tanto mejorar, Sí, sino que se inquiete también un poco, que se mueva, que sienta algo, que claro, sienta algo. pero pues digo mejorar en el sentido de que se sienta más a gusto consigo mismo, así sea sintiéndose menos a gusto consigo mismo. Ok. Yo creo que el ideal es como sentir algo, que sienta algo, digamos. Lo que yo siento un poco con la literatura fue la forma en la que nos la pasaron en el contexto del colegio. Ya. Un poco. Que es, no, para el jueves tengo que leerme este libro porque me van a preguntar de qué se trata, me van a decir cuáles son los personajes y qué aprendí. Digamos que así a veces hacen esos exámenes, ya no recuerden cómo eran, pero yo siento que esa rigurosidad de me van a evaluar. Imagínate que a ti te gustan, no sé, las guerras de las galaxias y te digan, no, te voy a evaluar sobre las guerras de las galaxias, de qué se trata la trama. Uno no lo va a disfrutar, uno va a uno va a estar súper tensionado pensando en el examen en vez de estar concentrado en la obra. Entonces, digamos, ese enfoque riguroso que hace que veamos los libros como tarea, que veamos los libros como una Biblia ahí que está en la biblioteca y uno nunca la toca y dice, ay, algún día debería ponerme a leer libros porque es muy bueno para mí. No es tanto lo bueno, es poder uno disfrutar y gozar y sentir un montón de emociones que están ahí contenidas, ¿no? Y tú lo ves como, o sea, cómo es esa... Sí, el problema, o sea, hay un problema ahí porque pues igual de los 10 libros que uno lee en el colegio de pronto le gusta uno y en últimas algo es mejor que nada de pronto. Pues puede uno tomar esa posición, yo no sé qué tan cierto sea, pero o sea, ¿cuál es como esa? Porque yo siento, y pues los últimos podcasts hemos hablado con escritores, siento que cuando uno encuentra esa conexión, la encuentra, o pues Sí. muchas personas, pero hay muchas personas que no, pues no la han encontrado, tal vez por lo que tú dices del, pues ese obstáculo académico y como esa presión que se le pone, o simplemente porque no han encontrado un artista, o sea, ¿cómo ves que tal vez de pronto los cuentos sea una buena manera de entrar como, o sea, como porque algo de la cosa académica es que también la obra maestra es que de 300 páginas para arriba, ¿no? Pues es un cliché, pero A veces pasa así. pero pues eso, o sea, pues Los Miserables son como 1000 páginas Sí, y es claro. chévere, pero pues, o sea, de pronto tú ves que en esta época más ágil y que tenemos un poco menos tiempo, de pronto los cuentos pueden ser un vehículo muy, muy útil. Pues los cuentos han sido un vehículo como la entrada de muchas personas para empezar a escribir. Yo quiero escribir, entonces pues hago un cuento, es de corta duración estructurarlo. Pero yo no lo veo así como el cuento es la clave estratégica para que la persona se conecte con uno. Yo pues no lo estructuro así, digamos, tal vez en un mercado literario pueda estar estipulado de esa forma. Eh, Porque es que el cuento y la novela, o el cuento y la poesía, digamos, el cuento está más cercano a la poesía que a la novela. Y hay Sí, cuentos que uno los lee y a veces no entiende un carajo de lo que acaba de leer. Eh, por esa misma estructura, o sea, la forma en la que está estructurado, están estructurados ese tipo de relatos. Pues eso hace que el tema sea más complejo de qué tanto tiempo tengo yo. Es sencillamente, digamos, a la pregunta de cómo hace la gente para meterse en la literatura, ponerse a leer y que le coja amor a esto, es que encuentre algo que le llame la atención. O sea, si usted el libro que tiene en la mano no le llama la atención, pues déjelo, no pasa nada. No es una tarea. En el colegio nos enseñan que es que toca acabar el libro, toca sí o sí. No, uno coge el libro, lo lee sus primeras 5 o 6 páginas. Y si no le gustó, pues lo deja. claro, de pronto la mejor estrategia es simplemente quitar toda la presión posible. Exactamente. Porque al final, lo lindo de la literatura es que la lectura es contigo mismo. Es un espacio casi de meditación. Uno está callado durante leyendo, no sé, 20, 30, una hora. Uno está en silencio. No está hablando con nadie. Y al final, lo que uno piensa puede que ni siquiera se lo diga a nadie. O sea, es una cuestión supremamente personal. No espiritual, la cosa. Podría asemejarse por ese lado. Humberto Eco decía que uno lee para entenderse a uno mismo.
uno en el libro no va a encontrar nada nuevo de lo que uno tiene adentro. Entonces es poder encontrar esas estrategias de, de entenderse a uno mismo. Perdón, ese era Italo Calvino. Italo Calvino decía, uno lee para entenderse a uno mismo. Y Humberto Eco decía que lo lindo de leer es que uno vive más de una vida en este mundo en el que está. Uno puede vivir 40, 50 veces, irse a Ítaca, irse a una odisea completa, a Rusia, a la Bogotá del 48, en un mismo libro. Es como todo un viaje, es explorar un universo y volver. Y al final es uno mismo el que, o sea, cuando uno vuelve a uno mismo, a entender un poco lo que le está pasando. Entonces la literatura es como ese compañero, un poco ese compañero que uno lleva, o esa compañera más bien, que uno lleva, que lo puede llevar a uno. Bueno, muy chévere. Entonces, para terminar, si quieres, léenos Claro. qué cuento nos vas a leer. Bueno, este cuento se llama El Testigo. Está publicada en la editorial de Antología de Cuentos Colombianos Recientes, de la editorial Mala Sangre. La antología se llama La Soledad de las Jirafas. Y mi cuento se llama El Testigo. Bueno, El Testigo. Mañana terminaría este espectáculo. La historia del país dependía de su declaración. Las personas interesadas en su testimonio pagaron una buena plata para ocultarlo y lo escondieron en un apartamento a las afueras de la ciudad. Estaba desesperado. Llevaba más de 2 meses aguardando el llamado de la justicia, encerrado e intentando no enloquecer con las altas dosis de paranoia que lo consumían día a día. A duras penas comía, dormía 2 horas al día y cada vez que soñaba, a su mente llegaba el momento en el que lo encontraban sus ejecutores. Cada día, al verse en el espejo del baño, se sentía incapaz de reconocer su rostro. 2 columnas de canas le crecieron por los costados del cabello y las arrugas se le marcaban en la cara como cicatrices. Con el paso de las semanas, desdibujó la realidad. Se sentía intocable, aunque su reinado solo ocupaba 32 metros cuadrados. Esa noche, su único miedo era despertar tarde y no llegar a rendir testimonio. El temor por el tiempo lo llevó a olvidarse de los sicarios que lo estaban buscando. Llegada la madrugada, decidió probarse la pinta que llevaría a la audiencia. Se puso una chaqueta roja y una camisa de cuadros. Probó los zapatos que compró una semana antes de salir corriendo de su casa. Acomodó el reloj en la mano derecha y se apretó el cinturón de la buena suerte. Preparó un tinto y esperó al repartidor de periódicos al lado de la ventana. Era suscriptor de uno de esos diarios populares de barrio. Le encantaban las crónicas rojas que no dudaba en tachar de cínicas. Por alguna razón sentía paz cuando les echaba un ojo. Cada vez que sostenía un ejemplar recordaba un chiste de su padre. Toca que los compre frescos porque a las 10 de la mañana la tinta se coagula. En medio de la madrugada, el repartidor hizo su aparición. Tirado al frente de la entrada del edificio como empacado de afán, estaba el ejemplar del día. Bajó corriendo las escaleras, lo recogió y lo guardó debajo del brazo. Reservó la primera plana para acompañarla con un café. Se sentó en el comedor, cortó un pedazo de pan y extendió el periódico. Las hojas arrugadas del ejemplar ocuparon media mesa. La noticia de la portada casi lo tumba de la silla. A bala limpia concluye el caso del siglo. En la portada se veía el cuerpo boca abajo de un tipo con una chaqueta roja. Lo más raro era que, al igual que él, el muerto tenía el reloj en la mano derecha. Se cagó de la risa al pensar estupideces y vio que su reloj estaba adelantado. Mientras acomodaba la hora, empezó a leer el lead del artículo y se dio cuenta que todo cuadraba. Su lectura se interrumpió con el sonido de una patada rompiendo la puerta de su casa. Al otro día, encontraron al testigo desplomado en la mesa del comedor, leyendo la noticia de su propia ejecución en la primera plana de un periódico de barrio. Y, tal como lo dijo su padre, a las 10 de la mañana el ejemplar ya se había coagulado.